En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de un evangelista, hoy es San Lucas, es siempre un motivo de fiesta, pero también un motivo para reflexionar sobre lo que significa el Evangelio, los Evangelios y la autenticidad del mismo. Cuando han querido echar basura, lodo sobre Cristo, lo han hecho intentando desprestigiarle o bien diciendo insultos acerca de él, o bien diciendo que es un mito y que en realidad quizá hubo un personaje histórico insignificante que después fue agigantado convirtiéndose en una leyenda. Reprochan a San Pablo precisamente haber, como dicen los enemigos de nuestro Señor, haber deificado a un vulgar rabino judío. Y la base en la que se apoyan para estos insultos, en este desprestigio que intentan hacer con la figura de Jesús, es que, dicen, los evangelios fueron escritos muy tardíamente. Hablan incluso algunos en su enorme ignorancia de que fueron escritos en el siglo II y hasta el siglo III. La mentira, dicen, tiene las patas cortas. Los que han estudiado seriamente la Biblia saben, y así lo dicen, que hay datos en los evangelios que tuvieron que ser necesariamente escritos antes de la gran catástrofe que cayó sobre el pueblo de Israel en el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, con más de 1 millón entre muertos y judíos hechos esclavos. La ciudad arrasada y reconstruida posteriormente por los propios romanos con otro nombre, Aelia Capitolina. Era el emperador Tito y había sucedido en esa campaña militar a su padre. Si hubiera sido el Evangelio escrito posteriormente a este trágico acontecimiento, pues seguramente habrían hecho referencia a él, porque estaba en boca de todos los judíos que habían sobrevivido. En cambio, eso no es así. Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, pero lo hace como profecía y sin dar muchísimos detalles, cosa que no hubiera ocurrido. Por otro lado, se sabe que San Pedro, San Pablo mueren, si no a la vez, con muy poca diferencia, en la persecución de Nerón, año 64 aproximadamente, que Lucas lo cuenta San Pablo en una de sus cartas, era uno de sus fieles compañeros. Y Lucas interrumpe, y no se sabe el motivo, el relato que está haciendo sobre los pasos de Pablo, también de Pedro, pero sobre todo de Pablo, en el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles. ¿Qué le sucede? Pues lo que le sucede muy probablemente es que muere mártir también en esa persecución,
y posiblemente en otra ciudad, quizá en Alejandría, pero posiblemente en una fecha también próxima a la muerte de su maestro y de su amigo San Pablo. Por tanto, tenía que tener el Evangelio ya escrito. Lucas era médico de Antioquía, la ciudad donde había sido obispo San Pedro y después fue obispo San Ignacio. La primera ciudad, el primer sitio donde a los seguidores de Jesús se le llamaron cristianos. Médico pagano de Antioquía, no era judío. Se convierte, pero con su mentalidad científica quiere estar muy seguro de la historicidad, de la autenticidad de aquello en lo que cree. Y por eso empieza su evangelio diciendo esto: me he propuesto investigar a fondo si lo que nos cuentan es verdad. Hay una tradición oral. Jesús no había dicho id y escribid, había dicho id y predicad. Hay una tradición oral que cuando empiezan las persecuciones, y no solo la de Nerón, sino antes, la primera persecución que costó la vida a San Esteban y después al apóstol Santiago, la emprenden los judíos. A San Pedro le meten en la cárcel, a San Pablo los propios judíos intentan matarle. Comprenden los cristianos que si no se pone por escrito esa tradición oral, el relato de las parábolas que había predicado Jesús, por supuesto el relato de su muerte y de su resurrección, eso se puede perder o desfigurar, y empiezan a escribir. Bueno, pues San Lucas esto lo investiga, como un científico que es, lo investiga. Y va más allá que San Mateo y que San Marcos, que ya habían empezado a escribir, si es que no habían terminado de escribir su propio evangelio. Estamos hablando que esto ocurre antes de su muerte, obviamente, en torno a los años 60. Y digo que va más allá porque dice cosas que los otros no habían dicho. Se fijan en la Santísima Virgen María. La tradición dice que la conoció personalmente, que pintó un cuadro de ella. Eso es tradición, ciertamente. Pero lo que no es tradición es que cuenta con detalle cómo fue la aparición del ángel a la Virgen, cuenta la visita de María a su prima Santa Isabel, el maravilloso himno del Magnificat. Es decir, estamos ante un testigo pagano que se convierte al cristianismo y que por su formación y porque no quiere estar creyendo en fantasías, investiga y nos dice esto es lo que hay. Y que después da la vida como sello de autenticidad de aquello que él mismo ha escrito. El Evangelio de San Lucas es una maravilla. Es uno de los 4 evangelios no solamente más fácil de leer, sino más rico en espiritualidad, porque está escrito mostrando el rostro de un Jesús que sufre con el que sufre, que llora con el que llora y que ha venido a consolar a todos los que estamos sufriendo. Dicho esto, hay que añadir algo más, en general, no solo sobre el Evangelio de San Lucas. Hay que aprovechar estos días para hacer un poco de catequesis. Pero hay que añadir algo más. La palabra, el Evangelio, es palabra de Dios, no es palabra de San Lucas, de San Mateo, de San Pablo, es palabra de Dios. Un no creyente, por supuesto que no creerá en esto, lógico. Pero un creyente que no cree en esto ha dejado de ser creyente, se ha convertido en otra cosa, pero no en un creyente, o al menos no en un creyente cristiano. Es palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Que no podemos cambiarla, que no podemos cortar lo que no nos gusta, lo que no nos conviene, lo que no le gusta al mundo. No podemos hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la palabra y no pretender que la palabra se adapte a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que reflejar nuestra vida en la palabra y no pretender que la palabra diga lo que nos interesa para seguir viviendo nuestra vida como si Dios no existiera. Es de Jesús esta frase: dichosos los que escuchan la palabra y la llevan a la práctica.
no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de discernir tanto y discutir tanto, lo que tenemos que hacer es leer lo que hay, que es bastante evidente y bastante claro. Por ejemplo, cuando el Señor dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Me parece bastante evidente y bastante claro. Pues bien, lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra e intentar practicarla. Y si algo o mucho de lo que nos enseña Jesús no somos capaces de practicarlo, pues para eso está el Dios de la misericordia, para pedir humildemente perdón, para suplicar que el Señor nos perdone, tener un propósito de enmienda y luchar para que eso de lo que hemos pedido perdón no vuelva a ocurrir. Demos gracias a Dios por los que transmitieron íntegro el mensaje de Jesús y pidámosle al Señor que esa fidelidad al mensaje esté siempre en la Iglesia y en cada uno de nosotros, sus hijos. Que así sea.